Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo otro tema de gran importancia. Y ojo, porque este vídeo probablemente te va a ahorrar más dinero que muchos consejos de inversión que ves en internet. Mira, hay un error que comete muchísima gente en México, y es creer que pagar impuestos significa que el gobierno simplemente te está quitando dinero. Pero, espérate tantito, porque el verdadero problema no es pagar impuestos, el verdadero problema es no entender cómo funcionan. Y ahí es donde miles de personas terminan regalando dinero todos los años. Sí, regalándolo. No porque el SAT les cobre de más, sino porque desconocen las reglas del juego. Es como entrar a un partido de fútbol sin saber que puedes usar los pies. Obviamente vas a perder. Hoy vamos a responder preguntas que casi nadie explica de forma sencilla. ¿Por qué existe el ISR? ¿Por qué el IVA es del 16%? ¿Quién decidió ese porcentaje? ¿Cómo hacen las empresas para pagar legalmente menos impuestos? ¿Qué gastos puedes deducir? ¿Y qué podría pasar con los impuestos en los próximos años? Pero quédate, porque primero necesitas entender algo muy importante. No importa si eres empleado, tienes un negocio, vendes por internet o apenas estás empezando a trabajar. Todos pagamos impuestos. Sí, absolutamente todos. Aunque nunca hayas presentado una declaración. Cada vez que compras un refresco, una televisión, una hamburguesa o pagas internet, ya estás participando en el sistema fiscal mexicano. Y cuando entiendas eso, todo lo demás va a empezar a tener sentido. Porque el objetivo de este vídeo no es que memorices leyes. El objetivo es que entiendas cómo se mueve el dinero dentro de un país. Y créeme, cuando entiendes cómo se mueve el dinero, empiezas a tomar mejores decisiones financieras. Ahora sí, vámonos varios siglos atrás. Imagina que no existen carreteras, hospitales, escuelas ni policías. Cada quien tendría que resolver absolutamente todo por su cuenta. Pues algo parecido ocurría hace muchísimo tiempo. Las primeras civilizaciones descubrieron que había cosas que solo podían hacerse si todos cooperaban. Construir caminos. Mantener soldados. Proteger ciudades. Crear mercados. Entonces apareció una idea muy sencilla. Si cada persona aporta una pequeña parte de lo que produce, todos podremos beneficiarnos. Así nacieron los impuestos. En ese entonces ni siquiera existía el dinero moderno. La gente entregaba maíz, animales, cosechas o incluso días completos de trabajo. En México ocurrió algo parecido. Antes de la llegada de los españoles, muchos pueblos entregaban tributos al Imperio Mexica. No eran impuestos como los conocemos hoy, pero cumplían prácticamente la misma función. Después llegó la época colonial. La corona española comenzó a cobrar impuestos sobre el comercio, la minería y muchísimas otras actividades. Y cuando México logró su independencia apareció un problema enorme. El nuevo país necesitaba dinero. Muchísimo dinero. Había que construir instituciones, mantener el gobierno, pagar deudas, crear infraestructura y organizar un país completamente nuevo. Desde entonces los impuestos comenzaron a evolucionar poco a poco hasta convertirse en el sistema que conocemos actualmente. Y aquí aparece algo muy interesante. Los impuestos no solamente sirven para recaudar dinero. También sirven para influir en el comportamiento de las personas. Por eso algunos productos pagan más impuestos que otros. Por ejemplo, los cigarros, el alcohol o las bebidas con mucho azúcar tienen impuestos adicionales porque también buscan desincentivar su consumo.
Ese detalle casi nunca lo explican. Los impuestos no solo financian al gobierno, también pueden modificar la economía. Ahora vamos con los dos protagonistas de esta historia. El primero es el ISR. Significa impuesto sobre la renta. Y aquí mucha gente se confunde porque piensa que renta significa alquilar una casa. No. En términos fiscales, renta significa ingreso. O sea, el dinero que ganas. Si trabajas para una empresa, si tienes un negocio, si vendes productos, si inviertes, o recibes ciertos tipos de ingresos, probablemente tengas que pagar ISR. Pero aquí viene algo importante. No todos pagan lo mismo. México utiliza un sistema progresivo. Suena complicado, pero significa algo muy sencillo. Mientras mayores sean tus ingresos, mayor puede ser el porcentaje que pagues sobre una parte de ellos. Y aquí viene uno de los mitos más grandes de todos. Hay personas que dicen: no acepto un aumento porque voy a pagar más impuestos y voy a ganar menos. Eso normalmente es falso. ¿Por qué? Porque el ISR funciona mediante rangos. No todo tu ingreso cambia de porcentaje. Solo una parte adicional entra al siguiente nivel. Eso evita que un pequeño aumento de sueldo termine perjudicándote. Cuando entiendes esto, dejas de tomar decisiones basadas en rumores. Y empiezas a entender cómo realmente calcula el gobierno los impuestos. Porque sí. Hay fórmulas. Hay tablas. Ahora hablemos del famoso IVA. El impuesto al valor agregado. Y este funciona completamente diferente al ISR. Mientras el ISR grava lo que ganas, el IVA grava lo que consumes. Es decir, cada vez que compras la mayoría de los productos o servicios en México, estás pagando IVA. Actualmente la tasa general es del 16%. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Por qué exactamente 16? ¿Quién dijo que tenía que ser ese número? Pues no fue una cifra sacada de una tómbola. Cuando nació el IVA en México, la tasa era distinta. Con el paso de los años fue cambiando debido a distintas reformas fiscales y necesidades económicas. El gobierno siempre busca un equilibrio. Si el impuesto es demasiado bajo, recauda poco dinero. Si es demasiado alto, las personas consumen menos, aumenta la evasión y la economía puede desacelerarse. Por eso encontrar el porcentaje correcto no es tan sencillo como parece. Es una mezcla entre economía, política, consumo y finanzas públicas. Y aquí aparece otro término técnico. Recaudación. ¿Qué significa? Muy fácil. Es todo el dinero que logra reunir el gobierno mediante impuestos. Mientras mayor sea la recaudación, mayores recursos existen para financiar servicios públicos. Otra cosa muy importante. No todos los productos pagan IVA. Hay alimentos básicos, medicamentos y otros bienes que tienen un tratamiento fiscal diferente precisamente para reducir el impacto sobre las familias. Y esa decisión también forma parte de la política económica del país. Pero ahora llegamos a la parte que seguramente estabas esperando. ¿Cómo hacen algunas personas y empresas para pagar legalmente menos impuestos? La respuesta está en una palabra.
Deducciones. Y ojo, escucha muy bien esto porque aquí es donde muchísima gente pierde dinero todos los años. Una deducción no significa que el gobierno te regale dinero. Tampoco significa que dejes de pagar impuestos. Lo que significa es que ciertos gastos autorizados por la ley pueden disminuir la cantidad sobre la cual se calcula tu impuesto. En palabras sencillas, si la ley reconoce que hiciste un gasto relacionado con tu actividad económica o un gasto personal autorizado, ese gasto puede ayudarte a reducir el ISR que terminarás pagando. Pero hay reglas. Y aquí es donde muchos fallan. Necesitas cumplir requisitos. En muchos casos debes pedir factura electrónica, conocida como CFDI. CFDI significa comprobante fiscal digital por Internet. En pocas palabras, es el comprobante oficial que demuestra que esa compra realmente existió. Sin ese documento, muchas deducciones simplemente no proceden. En la siguiente parte vamos a descubrir cuáles son las deducciones que más dinero pueden ahorrarte legalmente, los errores que hacen perder miles de pesos cada año, por qué los impuestos han aumentado con el tiempo y qué podría ocurrir en México durante los próximos años. Si llegaste hasta aquí, primero déjame decirte algo. Ya sabes más de impuestos que muchísimas personas. Y ahora viene la parte donde realmente puedes marcar la diferencia en tu bolsillo. A ver, imagina esto. Dos personas ganan exactamente el mismo dinero durante todo el año. Los dos trabajan igual. Los dos venden lo mismo. Los dos pagan impuestos. Pero cuando llega el momento de presentar su declaración anual, uno termina pagando mucho menos que el otro. ¿Por qué? Porque entendió las deducciones. Y el otro no. Eso pasa todos los años en México. Ahora bien, ¿qué es una deducción autorizada? Es un gasto que la ley permite restar de tus ingresos para calcular el ISR. En otras palabras, el gobierno reconoce que no todo el dinero que recibes se convierte en ganancia. Muchas veces primero tienes que gastar para poder trabajar o generar ingresos. Si eres profesionista independiente, por ejemplo, una computadora, internet, software, papelería o equipo relacionado con tu actividad podrían ser deducibles, siempre que cumplan los requisitos legales. Si eres persona física, también existen deducciones personales como ciertos gastos médicos, hospitalarios, honorarios dentales, intereses reales de créditos hipotecarios, aportaciones complementarias para el retiro, donativos autorizados. Y algunos gastos educativos, siempre bajo las condiciones que establece la ley. Pero aquí viene el error que casi nadie menciona. Hay personas que piden factura de absolutamente todo pensando que todo se puede deducir. No. Que tengas una factura no significa automáticamente que puedas pagar menos impuestos. Tiene que ser un gasto permitido por la legislación fiscal y cumplir con todos los requisitos. Ahora viene otro concepto que parece complicado, pero en realidad es muy sencillo. Base gravable. No te espantes por el nombre. La base gravable es el monto sobre el cual se calcula el impuesto. Imagina que obtuviste ingresos por 100.000 pesos durante cierto periodo. Si la ley te permite deducir 20.000 pesos, entonces el impuesto ya no se calcula sobre 100.000. Se calcula sobre 80.000. Eso es reducir la base gravable. Y esa diferencia puede representar un ahorro importante dependiendo de cada caso. Por eso las empresas grandes tienen equipos completos de contadores, abogados fiscales y especialistas financieros. No porque quieran dejar de pagar impuestos, sino porque buscan pagar exactamente lo que marca la ley.
Ni un peso más. Ni un peso menos. Y ahí está una de las mayores diferencias entre evasión y elusión fiscal. La evasión consiste en ocultar ingresos, inventar gastos o incumplir la ley. Eso puede generar multas, recargos e incluso responsabilidades penales. La elusión, en cambio, consiste en utilizar las opciones legales que la propia legislación permite para reducir la carga tributaria. Es una diferencia enorme. Una es ilegal. La otra forma parte de una buena planeación financiera. Por eso siempre vale más conocer las reglas que intentar burlarlas. Ahora seguramente te estás preguntando algo. ¿Por qué sentimos que cada vez pagamos más impuestos? La respuesta tiene varios factores. El primero es que el gobierno necesita financiar un presupuesto cada vez más grande. Conforme crece la población, también aumentan los gastos en salud, educación, seguridad, infraestructura, pensiones y programas públicos. Además existe otro factor muy importante. La inflación. Cuando los precios suben, el costo de prácticamente todo también aumenta para el gobierno. Construir una carretera hoy cuesta mucho más que hace 10 años. Equipar un hospital también. Mantener escuelas, universidades y servicios públicos igualmente resulta más caro. Por eso constantemente existen reformas fiscales, ajustes administrativos y cambios en la forma de recaudar. Algo interesante es que en los últimos años México ha buscado aumentar la recaudación no necesariamente creando nuevos impuestos generales, sino mejorando la fiscalización. ¿Qué significa fiscalización? Es el conjunto de procesos mediante los cuales la autoridad verifica que las personas y las empresas estén cumpliendo correctamente con sus obligaciones fiscales. Gracias a la facturación electrónica, los comprobantes digitales y el intercambio automático de información, hoy resulta mucho más difícil ocultar operaciones que hace 20 años. La tecnología cambió completamente la forma en que funciona el sistema tributario. Y todo indica que seguirá evolucionando. Ahora hablemos del futuro. ¿Van a subir los impuestos? La realidad es que nadie puede asegurarlo. Eso depende de las decisiones que tomen los gobiernos, de la situación económica del país, del crecimiento, de la inflación y de muchos otros factores. Lo que sí parece claro es que la tendencia mundial apunta hacia una administración tributaria cada vez más digital, más automatizada y con mucho mayor intercambio de información. Cada vez habrá menos espacio para errores, omisiones o registros incompletos. Por eso el mejor consejo no es buscar atajos. El mejor consejo es mantener tus documentos en orden, solicitar tus comprobantes cuando realmente correspondan, conocer el régimen fiscal en el que tributas y entender cuáles son tus obligaciones. Eso no solamente reduce riesgos. También te permite aprovechar beneficios que muchas personas desconocen. Porque el conocimiento fiscal también genera ahorro. Y mucho. Si te está gustando este tipo de contenido, te recomiendo ver el vídeo donde explicamos cómo funciona el presupuesto nacional y en qué termina gastándose el dinero que recauda el gobierno. Te va a ayudar a conectar todas las piezas. Llegamos al final, pero quiero que te quedes con una idea muy clara. Los impuestos no son solamente un descuento que aparece en tu recibo de nómina o un cargo escondido cuando compras algo. Son parte del funcionamiento de cualquier economía moderna. El ISR grava principalmente los ingresos. El IVA grava principalmente el consumo. Las deducciones existen para que el impuesto refleje de mejor manera la realidad económica de cada contribuyente dentro de lo que permite la ley. Y conocerlas puede marcar una diferencia importante en tus finanzas.
Lo peor que puedes hacer es tomar decisiones basándote en rumores, publicaciones de redes sociales o consejos de personas que nunca han leído una sola disposición fiscal. Infórmate. Pregunta. Aprende. Porque entender cómo funciona el dinero siempre será una ventaja. Si quieres comprender por qué el gobierno también emite deuda pública y cómo esa deuda puede afectar directa o indirectamente tus impuestos, te recomiendo ver ese vídeo después de terminar este. Y si quieres completar todo el panorama, no te pierdas el episodio donde explicamos cómo funcionan los CETES y por qué el Banco de México tiene tanta influencia sobre la economía del país. Cuando juntes esos temas, vas a entender cómo se conecta prácticamente todo el sistema económico mexicano.